ahí estaba el periódico y decía levantamiento en Chiapas, ¿no? Y entonces inmediatamente agarré y yo dije, esto va a cambiar este país. Él dijo, soy Marcos, y el otro dijo, ay, sí, pensó que era una Una broma, broma. que era una broma. Pero entonces habló conmigo, ya me dijo pues que él quería que nosotros fuéramos como su prensa, como su medio de Su difusión. fuente. Nos llegaron casi 300 documentales de un festival que nadie sabía, que no existían otros de su tipo en América Latina. Queremos que sean unos estudios sustentables financieramente, económicamente, y que sean una alternativa, la mejor alternativa para América Latina y México, para venir a filmar y venir a producir. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común con Cristian Calónico. Me da muchísimo gusto. Director de cine y actualmente director de los estudios Churubusco. Bienvenido aquí, Cristian. Muchas gracias, Ricardo. El gusto es Padrísimo. mío. Vamos a hablar de tu biografía, que tiene varias estampas muy importantes que presumir. Pero siempre me gusta comenzar por ahí. Es cómo alguien descubre su profesión, su oficio, lo que quiere hacer con su vida, digamos, más allá de la intimidad. ¿Cómo te volviste cineasta? ¿Cómo te llegó esa Mira, vocación? yo estudiaba sociología, pero antes de estudiar sociología, yo hice el área 3 de la prepa, porque yo iba para ingeniero químico industrial. A mí me encantaban las ciencias duras, la química, la física, la biología. Y en el proceso había como 8 meses que tenías que esperar para entrar a la UNAM. Entonces ahí un amigo me dijo un día, ¿por qué vente a la facultad? Él estudiaba comunicación, vete a la facultad en vez de que no hagas nada. Llegué a la facultad, empecé a entrar a clases y descubrí un mundo diferente, ¿no? El mundo social, el mundo, además el materialismo histórico, el marxismo estaba en auge, todas las materias se explicaban a través del materialismo histórico, entonces fue así como dije, pues aquí puedo canalizar todo lo que siento, la rebeldía de la juventud, ¿no? Juvenil que tenía. Entonces, estudié sociología y después un día yo era asiduo a los cineclubs de la UNAM, ¿no? De filosofía. En esa época cada facultad tenía un cineclub y había ciclos de todos los clásicos, Visconti, Fellini, Bergman, en fin, de todos, ¿no? Y yo iba todos los días prácticamente al cine. Y entonces un día me encuentro en la Gaceta de la UNAM y sale la convocatoria del CUEC. Venía la convocatoria del CUEC. Y se cerraba el jueves y era un martes, y dije, pues estaría muy bien estudiar cine. Entonces dije, fui y metí mis papeles, hice los exámenes y entré. Y eso pues cambió mi vida en un sentido. Pero en otro, pues me permitió conjuntar los estudios sociales con el cine y por eso de forma natural me fui por el documental, ¿no? Déjame hacer un alto, digamos, en la estación de mediados de los años 90. ¿No? Surge el movimiento zapatista y tú te conviertes pues en un documentador muy eficaz y además muy profuso de lo que ocurrió con el levantamiento, con sus actores, con su comandante Marcos, con don Samuel Ruiz, en fin. Si uno quisiera recorrer esa época, el material que tú obtuviste se vuelve clave. Y ahí, así con la generosidad con la que nos contaste cómo entraste a tu vocación cinematográfica, cuéntame cómo topaste con Chiapas, con el movimiento Pues mira, el zapatista. movimiento zapatista también me agarró de improviso. Yo estaba de vacaciones. Tengo que confesar que yo pasé el fin de año en la playa y yo tenía una suscripción al periódico, ¿no? A la jornada, tenía la suscripción. Y cuando regreso el 2 de enero
a la Ciudad de México y abro la puerta de tu casa, ahí estaba el periódico y decía levantamiento en Chiapas, ¿no? Y entonces inmediatamente agarré y yo dije, esto va a cambiar este país. Y entonces esto es importante y lo tenemos que seguir. ¿Qué era lo importante? ¿La estética, el llamamiento, los personajes, la O sea, época? yo creo que era, bueno, el llamamiento, los comunicados, por Ajá. supuesto que eran importantes, ¿no? El que fuera un grupo indígena, el que fuera justo cuando después del Tratado de Libre Comercio, después de que había cambiado el artículo 27 constitucional con Salinas de Gortari, que fue las causas que provocó, parte de las causas que provocaron el movimiento, y entonces, y fue un movimiento que permeó muy fácilmente en la sociedad civil, ¿no? Creo que fuera de, si yo recordara, tal vez la tendencia democrática del SUTER me había causado una fuerte simpatía entre la sociedad civil, que eso fue como en el 75, si no me acuerdo, pero después viene Chiapas, ¿no? Viene el ZLN, y entonces empezamos a seguirlo, empezamos a documentarlo, empezamos a. Agarraste la cámara y te fuiste Le dije a un amigo que se llama Toño Uruñuela, le dije: "Toño, esto es importante, vámonos". Teníamos en ese momento unas Hi-8, ¿no? Y eran de tu propiedad. sí, entonces agarramos nuestras Hi-8 y nos fuimos a Chiapas en ese momento, y entonces empezamos a documentar el movimiento zapatista, empezamos a conocer, nosotros mismos nos pagábamos, no teníamos nadie que nos financiara, era por pura voluntad. Ya al poco tiempo metí para armar el primer documental la convocatoria del FONCA, ¿no? Lo que era el FONCA, me aceptaron, Te aceptaron. me El ace FONCA aceptó que se hiciera un documental sobre en el el levantamiento. 94. ¿No? En ese año metí al FONCA, aceptó, y entonces con ese dinero ya pudimos viajar al Pudiste Miracoches. entrevistar a Samuel Ruiz, pudiste entrevistar a Marcos, Exactamente. te ganaste su confianza. ¿Cómo lograste? A Marcos hasta el 95 lo entrevistamos. Ah, las En primeras, ¿eh? octubre, noviembre del 95 lo entrevistamos porque estábamos ahí todo el tiempo, seguíamos al movimiento. Éramos independientes totalmente porque no íbamos de ningún periódico, de ningún canal de televisión. Teníamos una productora que bueno, ni le habíamos puesto nombre siquiera. Cuando sacamos el primer documental de Marcos, le pusimos Producciones Marca Diablo, pero cuando empezamos a grabar no tenía nombre siquiera. Íbamos como dos individuos que estudiaban cine y que nos fuimos a documentar, el movimiento zapatista, y poco después, pues, nos fueron conociendo, nos fueron dando entrada, evidentemente. Cuando vinieron aquí al Congreso de la Ciudad de México, Ujú. de hecho, él habló por teléfono ahí a la oficina de Producciones Marca Diablo, y entonces quien le contestó, esa es una anécdota también padre, porque quien le contestó, él dijo: "Soy Marcos", y el otro dijo: "Ay, sí, pensó que era una Una broma, broma. ¿no? Que era una broma. Pero entonces habló conmigo, ya me dijo, pues, que él quería que nosotros fuéramos como su prensa, como su medio de Su difusión, fuente. su fuente ahí a lo que iba a suceder en el Congreso. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar al tema del festival. Si hoy hicieras un documental para explicarle a las nuevas generaciones qué fue el levantamiento zapatista y empezaras con aquella intuición que tuviste cuando abriste la puerta de tu departamento el 2 de enero del 94, ¿qué cambió en la historia de México ese movimiento? Según las imágenes y las entrevistas que tú levantaste. Pues, yo creo que parte de lo que vivimos hoy ¿No? se lo debemos a los zapatistas. Creo que ahora, pues, están en otro momento, pero creo que en ese momento sí hubo un despertar social, cambió la visión hacia los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay una gran atención para los pueblos indígenas, La frase México son muchos Méxicos llegó en ese momento, ya no pudimos y apartar la mirada de ya no esa se pudo realidad. salir, ¿no? Aunque siga habiendo diferencias ahora, pues, en Ahí los está. hechos está pasando. El tema del festival. Es decir, dices, viene el 2000, el imperio del entretenimiento. Y tú Exactamente. decides, a ver, aquí hay otro formato que te permite replicar lo que ya habías hecho, que es darle la voz a quienes no lo tenían o darle el reflector a quienes estaban invisibilizados. Cuéntanos de este festival y cómo conectas con otros países y se convierte en un festival hispanoamericano.
primero pensamos, vamos a hacerlo mundial. Nunca habíamos estado en un festival, ni siquiera había estado en un festival, ni siquiera tenía idea de cómo se organizaba. Entonces ya fuimos viendo lo que se necesitaba y fuimos reduciéndolo hasta que fuera hispanoamericano para no meternos en la bronca de los Traducción, subtitulares, subtítulos, sí. traducciones, ta. Entonces quedó hispanoamericano, entonces le pusimos el primer festival hispanoamericano, convocamos y bueno, la respuesta fue maravillosa. Nos llegaron casi 300 documentales de un festival que nadie sabía, que no existían otros de su tipo en América Latina. En México solamente existía Guadalajara, Guanajuato y el Festival para Niños y no tan niños aquí en la Ciudad de México. Era todo lo que había. Ahora hay como 200 o más. Explícame por qué, según tu entendimiento, hay un auditorio creciente de gente que nos gusta el documental. El documental se ha vuelto una pieza que gana y gana y gana terreno todos los días. ¿Por qué en esta época el documental? Y este documental que tú Porque conoces muy bien. yo creo que el documental nos ayuda a explicar muchas de las cosas que estamos viviendo, de las problemáticas que se viven socialmente e individualmente, porque hubo una época en que el documental era muy social, eran los grandes problemas, pero de pronto hubo un cambio y se volcó hacia la cotidianidad Es intimista en muchos muy sentidos, la vida intimista. Hubo familiar, un la cambio. enfermedad, la saga personal. Y entonces nos ayuda a explicarnos y nos reflejamos en el documental. Yo creo que por eso ha agarrado Tanta fuerza. tanta importancia, porque también nosotros necesitamos, y más los que no somos religiosos, pues necesitamos Es explicaciones, un ¿no? acto de resistencia el documental. También es un acto de ¿Frente a resistencia. qué? Por supuesto que sí. Pues frente a los grandes poderes, siempre frente a los grandes poderes, ¿no? Siempre habrá Es la voz del documentalistas. desposeído en cualquier caso. Exactamente, ¿no? El documental social, porque hay otro tipo de documental, Ah, que no es el social, que es el el científico, de el Animal Planet. pedagógico, Ah, no el de animalitos, o sea, existen muchos tipos de documental, pero el social, por supuesto que sí, es un acto de resistencia y existe y existirá siempre ante cualquier gobierno, ¿eh? Ciro, llegaste pues a uno de los grandes recintos del cine mexicano, ¿no? Si uno va a los estudios Churubusco, ¿cuántos actores, cuánta creatividad, cuántos fotógrafos han pasado por ahí? Es decir, es la meca en más de un sentido por la cantidad de producción que se ha hecho ahí y es un gran reconocimiento a tu carrera, tener ahora la dirección. Háblanos de los estudios Churubusco hoy en día, con esto cerramos. Mira, pues los estudios Churubusco es un espacio maravilloso donde se han hecho más de 3000 películas, ¿no? En alguno de sus procesos. No quiere decir que todas se hayan filmado ahí, pero sí muchas se han mezclado, muchas se han musicalizado, en fin, son más de 3000 películas. Han pasado los mejores directores, los mejores actores, los mejores fotógrafos, ¿no? Por estudios Churubusco. Es un lugar maravilloso. Y ahora, bueno, pues me tocó estar ahí. De hecho, me sorprendió un poco No, te invitaron. cuando me invitaron. Churubusco es una empresa estatal, una empresa que tiene que dar servicio a los grandes, pues a los grandes productores de cine, Que tiene que ser sustentable. que tiene que ser sustentable porque nosotros tenemos, pues casi la mayor parte del recurso lo tenemos que nosotros generar, ¿no? Son recursos propios con lo que vive Churubusco, una parte es fiscal, pero la mayor parte es. Entonces, bueno, tenemos una propuesta de dejar a esos estudios cuando nosotros terminemos en 5 años más, con la mejor tecnología. Vamos a darles, a convertir otra vez los foros, vamos a cambiarle el revestimiento acústico, los pasos de gato, los pisos, vamos a volverlos sustentables en luz, ¿no? Toda la energía queremos que sea luz solar, vamos a hacer recuperación de agua de lluvia, tratamiento de agua también, o sea, queremos que sean unos estudios sustentables financieramente, económicamente, y que sean una alternativa, la mejor alternativa para América Latina y México, para venir a filmar y venir a producir. Una de las industrias que está dejando mayores derramas económicas. Así es que Exacto. vale la pena apostar por ella. Y tenemos el apoyo del gobierno, que nos va a dar, vamos a empezar a operar una inversión de 268 millones a lo largo de 4 años para dejar sus estudios como los mejores estudios de América Latina. Cristian Calónico, muchísimas gracias por esta conversación y contigo lo que dan ganas es de continuarla. Así es que ojalá haya oportunidad y contigo no hay lugar común, no cabe duda. Pues Gracias. cuando quieras, Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Eres Muy- un gran entrevistador. Muy feliz de tenerte a ti. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN Noticias. No hay lugar común.